a la coyuntura esta que exhiben. Ellos van a estar en ese segmento. ¿Cómo se lo van a repartir? Depende del viejo concepto de Ortega, soy yo y mis circunstancias. ¿Qué sé yo cuál va a ser su circunstancia en aquel momento? Sí. Si Ortega no lo descifraba, no lo voy a descifrar yo tampoco. Serán ellos y sus circunstancias. Y a lo mejor en ese momento algo les mostrará distinto y por esa razón una parte o un segmento de esos que dicen que van a votar a la derecha lo acompañarán a unos o a otros, depende de quiénes sean los candidatos, los otros candidatos también. Hay un mecanismo en los medios y también en los políticos de derecha que es cargar las tintas sobre hechos que para mí están totalmente tergiversados. Uno de ellos, hace 48 horas que estamos hablando, vos sabés mucho del tema drogas, creo que ahí sos realmente de avanzada en tu pensamiento. Hace 48 horas que estamos discutiendo una política de reducción de daños del municipio de Morón, que muchos, pasadas 48 horas, o no lo entienden, o siguen sin entenderlo, o no lo quieren entender. Hay una mala fe vocacional en este caso. A ver, la primera situación que el Estado tiene que hacer es confrontar este proceso que venimos viviendo y que cada vez se va agotando más en la Argentina y en el mundo, nace con Nixon. Sí. ¿No? Y de la mano de Nixon y sus propias políticas, unos años después de haber salido Nixon de su gobierno, se va en el 74 y esto tiene que haber sido en el 89, sale la ley 23737, que es la ley argentina respecto de la persecución. En aquel momento el senador Aguirre Lanari por Corrientes decía: el que consume pasó la línea, se fue a la línea de lo ilegal, de los delincuentes. La realidad es que el que consume una sustancia, lo que uno tiene que tratar de encontrar es, en primer lugar, evitar que la sustancia llegue. El segundo paso es que el que la está consumiendo, si yo puedo hacer algún gesto para que se mejore, ayudarlo. ¿Y cómo se hace? Y bueno, en esas políticas de reducción de daño, a veces bajando en las porquerías que se pueden estar tomando en ese sentido, uno colabora o ayuda. Yo lo conozco a Lucas Gui, el que lo conoce sabe que es un señor en cualquiera de sus expresiones. Totalmente. Y no es de mi palo, digamos, formamos parte del mismo frente, pero no es un tipo que venga de mi palo, y que lo que ha hecho no es otra cosa que tratar de acercarse a aquellos que están consumiendo y que tiene que buscarle alguna alternativa para morigerarlo, tratando de orientar, evidentemente hechos por muy buenos profesionales, las expresiones concretas de lo que pueda significar su forma. ¿Cómo entendés que haya políticos o comunicadores que digan: esto es para fomentar, esto es porque el kirchnerismo nos quiere a todos drogados, quieren fomentar el consumo? No, yo a muchos de los que dicen eso no los quiero ni drogados. No me quiero comprometer a esa cosa. Pero ¿cómo se pueden decir esas cosas? Porque la vocación del daño es lo más importante que el resolver la problemática del que está consumiendo. Y el que está consumiendo en cualquiera de sus condiciones, lo que uno tiene que ver es cómo hace para volver hacia atrás. El mundo ha cambiado, hay muchas cosas que están sucediendo. La propia Naciones Unidas reconoce que hay algunos de los países latinoamericanos fundamentalmente están produciendo, Colombia, Perú, Bolivia, digamos de alguna manera, y en el caso de Colombia dicen Naciones Unidas que ha multiplicado su producción por 3, con dos agravantes importantes. El primer agravante es que la pureza es mucho mayor. ¿Y esto por qué? Pará, y no dije el segundo agravante. El segundo agravante es que es más barata. Claro. Entonces tenés 3 complicaciones. ¿Pero por qué creció? ¿Por aumento de la demanda? No, crece por aumento de la oferta. Pero teniendo la capacidad que tienen de generarlo, teniendo la capacidad de generarlo, siempre van a pasar por nuestros países buscando la colocación del producto en Portugal, España, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, en cualquiera de sus condiciones. Atento que México, que supo tener en algún momento 8 carteles, de esos 8 carteles, 7 ya no producen drogas vegetales, solo drogas de diseño, claro. Y uno, el de Sinaloa, produce drogas vegetales. Todos esos impactos se los llevaba la demanda exterior, y eso, al ser sobre ofertado, hace que esos mercados empiecen a tener una presencia que no habían tenido, y que eso nos obligan a trabajar a nosotros. Después de muchos años, creo que 30,
Acabamos de hacer una entrega vigilada con España, con una casa rodante, donde detuvimos 3 en la Argentina. ¿Que fue de la droga allá? Claro, 3 en la Argentina y 4 en España, claro, con un trabajo muy bien hecho entre nuestras fuerzas, Policía Federal, la Dirección de Inteligencia Criminal y la Policía de España. Es un trabajo muy fuerte. Te lo pregunto como padre, porque yo soy padre, vos sos padre también, y sabés mucho de esto y tenés un pensamiento de avanzada, como digo. ¿Cómo, no te pido la experiencia personal, pero cómo le dirías a un amigo, que es papá también, el manejar el tema drogas hoy, con todo lo que ya sabemos, con todo lo que se ha recorrido? ¿Cómo manejar el tema droga con un hijo que por ahí te dice, papá, a mí me ofrecieron o me fumé un porro o tengo ganas? A mí me ha tocado algún amigo que te viene y te lo cuenta con toda la carga que eso significa, y la respuesta es siempre la misma: no te preocupes, ocupate de ver cómo lo resolvés. Entre los dos, no mató a nadie, no hizo nada, hay que ocuparse y encontrar la forma y esa puerta de salida donde uno la trabaja con seriedad, y en el marco del pensamiento del no confrontar, del no represivo generado desde el 74 con Nixon en adelante, que las respuestas son todas negativas, buscando alternativas que sean las más simples, y gracias a Dios a todo lo que me ha tocado convivir, porque cuando vos sentís que un amigo está teniendo un problema, lo tenés también un poquitito de ese problema vos también, claro. Que los resultados han sido muy positivos. Con respecto a la gestión anterior, el tema de drogas, siempre se dijo, y se vio en los números, que había muchas detenciones con el tema de droga, mucho combate a los búnkers. Para nada. Pero en general eran perejiles, chicos. Para nada, terminaban siendo un verso, encontrar un rancho en algún lugar, llevar una máquina y romper el rancho y a la miércoles. Ya teníamos el tema resuelto. Esto es un poquito más complicado. No, es un poquito más complicado. En algún momento nos llenaban la cabeza diciendo no tenemos que ir y poner los radares en el norte porque eso nos permite entonces detectar aviones que eventualmente entran. ¿Y qué vas a hacer cuando entre? Supo haber, de manos de la CIA, en unos cuantos años atrás, un programa que se llamaba Air Bridge Denial, se llamaba. Ese programa lo que hacía era eso, detectarlo y eventualmente ante la insistencia abatirlo. Y trajo dolores de cabeza muy grandes. Y creo que El Salvador lo hizo per se sin la autorización de la CIA, tuvo dolores de cabeza más grandes todavía. No existe esa posibilidad. Argentina, desde el gobierno de Alfonsín, si yo no me equivoco, el 6 de marzo del 86, firma con la OASI, con la Organización Internacional de Aviación Civil, un convenio que dice con toda claridad: si entra a tu cielo un avión que no tiene permiso para poder hacerlo, vos tenés que estar a la izquierda, arriba, no podés tirar balas rasantes, no podés hacer nada que pueda poner en peligro a los que van adentro de ese avión hasta que uno pueda demostrar que son las cosas. Son normas internacionales que si no tenés vuelos de aerolíneas. No hay ninguno, no hay forma que se pueda llevar a la práctica. Claro. Sí hay que prepararse para todo lo que sea pensado. Entonces, si uno sabe que esto es así, nuestros equipos de las 4 fuerzas federales son un lujo: Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. Un trabajo muy bueno, de mucha información trabajada. Hay cosas que llevan un año de investigación, con muy buenos profesionales, los mejores, diría yo hoy, muy, muy, muy contento con ese tema, y trabajando fuertemente, acordando en términos internacionales. Nosotros fuimos a Bruselas a una invitación que se hizo, que Bruselas va a financiar lo que se conoce como el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior. Expusimos todos los países, se discutió en algún momento, ya terminada la jornada, propusieron que quienes se postulaban para conducirlo. Yo, en nombre de la Argentina, nos postulamos nosotros. Ningún país se postuló, ningún país se opuso a que fuéramos nosotros, y soy presidente de ese comité latinoamericano con una enorme satisfacción personal, porque en estos días, los pocos que han pasado, hemos logrado que la República de Chile, la República Oriental del Uruguay y la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos, se sumaran al Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, y seguimos trabajando con los otros países para que en algún momento nos pongamos todos de acuerdo y podamos no solamente trabajarlo desde lo político, sino desde lo policial, con la formación que tiene varios años de Ameripol, que está presidida por el titular de la Gendarmería Argentina, el comandante mayor Andrés Severino,
y nosotros con esta estructura poder darnos una tarea muy fuerte entre todas las fuerzas con la información que podamos traer de Europa, con la información que podamos traer de los Estados Unidos. Con nosotros hoy está trabajando la CIA, la DEA, el FBI y el Homeland Security. Todos, hay que ayudarnos todos con todos porque Bien. ahí somos invencibles. La última pregunta, juro que la última. ¿Qué le falta y qué le sobra a este gobierno? ¿Qué integrar? El gobierno, con las complicaciones conocidas, le faltan un montón de cosas que hay que ponerlas en marcha porque ya, gracias a Dios, al salir del bicho las cosas se hacen más simples. Aparece una complicación accesoria que es la guerra. Dios quiera que podamos encontrar la vuelta y poder salir de esta situación que tantos civiles y inocentes están siendo damnificados de semejante bestialidad. Hay que salir de esa situación, pero eso impacta económicamente y a la Argentina hasta impacta en forma positiva. ¿Cómo se hace entonces para que se puedan orientar y ordenar esos temas? Cuando estamos discutiendo de ganancias inesperadas, estamos hablando arriba de los 1.000 millones de pesos, estamos hablando de grupos determinados que hacen una ventaja fenomenal y que lo que se está buscando no es perjudicarlos, sino achicar esa ventaja para que de ahí puedan salir las ayudas, la colaboración que necesitan los pobres, los vulnerables, los viejos, los ¿Y qué le pibes. sobra al gobierno? El gobierno tiene muchas ideas, muchas cosas por hacer y de hecho la obra pública yo hace muchos años que no lo veo. 33% de inversión hace muchos años que no lo veo. Es decir, saliendo de semejante catástrofe, ver los números que hoy alientan a la política económica argentina, esa para mí es una particularidad muy especial de uno de los países con complicaciones como las tuvieron todos y que se animó a jugar más fuerte que los otros. Gracias, Aníbal. Muy Gracias amable. a usted. Un gustazo. Señores, vamos al editorial. Dale. Bueno, hablamos de esto, hablamos con Aníbal Fernández recién. Mira la foto que causó mucho comentario, mucha polémica. A ver qué dijo Milei sobre esto. Cuando vamos y hacemos estas charlas, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo, que ¿me entendés? Pensá las caminatas que hacía Vidal, que iban 10 personas con ella. Nosotros, imagínate que hay 15.000, 20.000 personas según, digamos, la charla. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro por el medio del público. Eso es un riesgo enorme. Entonces, ¿qué es lo que me dijo la gente de seguridad? O vos. Si es un riesgo, ¿por qué lo haces, digamos? Porque a mí me gusta el contacto con la gente. Como con Néstor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Entonces, Néstor. Néstor. Entonces, ¿qué es lo que me dijo la custodia? Si vos querés meterte por el Mirate. medio de la gente, si vos te querés meter por el medio de la gente, vas a usar chaleco. Yo no sé quién lo asesora de seguridad, pero qué estupidez, ¿no es cierto? Ahora voy a las reacciones, pero qué estupidez. El chaleco antibalas no te protege de una puñalada como le pasó a Bolsonaro en una reunión. Si vos estás con toda esa gente, el disparo no es tu miedo más lógico. El disparo te puede afectar cuando vos estás arriba del escenario. Es decir, a la gente que lo asesora, Milei. A ver, pero Juntos por el Cambio produjo respuestas aún más locas, ¿no? Por ejemplo, la de María Eugenia Vidal. A ver. Reuniones de vecinos y no me pongo ningún chaleco. Me parece que... Y no conozco a nadie en la política que lo haga, ni siquiera al presidente. Mauricio no lo hacía. Me parece que es parte de una sobreactuación. ¿Por qué es una sobreactuación? Porque si vos convocás un acto de gente que supuestamente te apoya, ¿por qué pensás que va a pasar algo? Lo dijo la reina de la sobreactuación. Nadie ha sobreactuado más en política que María Eugenia Vidal. Lo de Milei, que quede claro, es un disparate, está claro que es un disparate. Pero ¿acaso no fue un disparate cuando María Eugenia Vidal se fue a vivir a una especie de... ¿cómo se llama? No, un búnker no, pero a una... Bueno, no me sale la palabra. A una base, ahí está, gracias. Se fue a una base, a vivir a una base militar. Si eso no fue una locura, una sobreactuación total, yo no sé qué. Son dos delirantes, la verdad, dos sobreactuadores, dos tipos que están acostumbrados a engañar a la gente. Milei, que engaña todos los días,
y María Eugenia Vidal, que con esto también engaña. A ver, habló Luis Juez de esto. Yo creo que Milei es un emergente de un gran fastidio social. ¿Qué ve usted ahí? Yo creo que se equivoca porque, con todo respeto, tengo cariño por Javier, me lo he cruzado en este canal muchas veces, pero creo que se equivoca cuando mete a un montón de gente honorable en la bolsa. Creo que se equivoca. Creo que a la larga termina siendo funcional el kirchnerismo, que es lo que quiere. No soy quien para darle la elección a Milei. Milei descubrió ahora la posibilidad de salir a combatir la casta. Yo hace 34 años que combato los privilegios de la política. Entonces los cordobeses saben quién soy yo. O sea, saben que me falta pelo para hacer Milei, pero saben que no me falta cojones para decir lo que hace Milei, porque yo lo hice. También he aprendido esto que se decía que la experiencia de un peine que te llega cuando te queda pelado es así, que le voy a contar a ustedes, pero digo, pero es así. Exacto. La experiencia es esa. Está hablando mucho de pelo esta noche. No, sí. No, solo tengo un pelo de tonto, por eso. No. Bueno, esta es la última estupidez de la política argentina, que Milei es funcional o un producto del kirchnerismo o algo así. Pero por favor, Milei es de Juntos por el Cambio, Milei es de la derecha, ¿no? Es de ustedes, muchachos, Milei. Háganse cargo, es un invento de la derecha. Tal vez por la inutilidad de Macri. Eso me parece que es el motivo fundamental por el cual surgió esta derecha más extrema. Si no hubiese sido contenida por Juntos por el Cambio. Pero no pudieron contener por inútiles. Entonces, Milei es un producto netamente 100% macrista. No hay ninguna duda al respecto, pero absolutamente. Háganse cargo. Ahora, la nueva es, no, esto lo inventó Cristina, Milei, dale, por favor. Mirá lo que dijo, a ver, Waldo Wolf. En la Argentina, si partimos en tres, gana el kirchnerismo. Compitamos por adentro los que creemos en los mismos valores. Las diferencias con Milei son mucho menores que las que podemos tener con el kirchnerismo y creo que son absolutamente salvables. Bueno, él, como Patricia Bullrich, hace campaña para que Milei esté adentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué dijo Carrió? A ver qué... Obviamente, como es Carrió, un día dice una cosa, otro día dice otra. A ver qué dijo ahora. Por la unidad, incluso por la ampliación de sectores libertarios, porque hay que discutir la idea de libertad. O sea, ¿lo sumaría a Milei? No, yo quiero discutir ideas. Este es un tiempo de discutir ideas y de aclarar ideas. No es un tiempo, pero acá hay un núcleo que puede tener periferias. Yo a Milei no le digo no, le digo hay que dar el debate. Antes le decía que no, ahora no le dice que no, ¿no es cierto? Bueno, es Carrió, un día dice una cosa, otro día dice otra. ¿Qué dijo Morales? A ver, Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical. ¿Pero usted no lo sumaría a Milei? No, porque es la expresión de un pensamiento antidemocrático que va en contra de las instituciones. En mi opinión es un salto al vacío. No. Yo creo que nosotros tenemos que llegar, si llegamos, con un programa de gobierno, pero no a cualquier precio, y parados en el centro, con racionalidad, con una propuesta clara al pueblo argentino. Está claro, en la división muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio con la postura de Milei, con Milei adentro, Milei afuera. Claramente no piensan lo mismo, hay dos sectores muy, muy separados. Pero mirá esto que han inventado, ¿no? Que lo dice Nicolás Massot, sorprendió. ¿Cómo se solucionan los problemas en Juntos por el Cambio? Para Nicolás Massot, atenti con esto, no hay riesgo de fractura en Juntos por el Cambio si Mauricio Macri es candidato a presidente. Ah, la pelota. El ex jefe del bloque de diputados del PRO hace equilibrio en medio de la pelea entre Larreta y Bullrich y dice que el expresidente deberá atravesar una interna para postularse. Sí, obviamente. Pero dice, bueno, con Macri estamos todos juntos. Bueno, así le fue, ¿no? Así le fue. Vamos a cambiar de tema, nos metemos en un tema de hoy. Dale. Bueno, ahí lo tenés, ¿no? Este señor es Carlos Foradori, viceministro de Relaciones Exteriores, vicecanciller de Macri. Este es Duncan, ¿no es cierto? Este es Duncan, es el vicecanciller, pero del Reino Unido, con Susana Malcorra. Vino a la Argentina, apenas arranca el gobierno de Mauricio Macri. ¿Con qué quería arrancar Macri? Con un arreglo rápido con el Reino Unido, con una relación
íntima, casi le diría con relaciones carnales con el Reino Unido. Para eso era fundamental darle al Reino Unido todo lo que ellos querían en materia de Islas Malvinas, por supuesto. Contratos para que los habitantes de las Malvinas pudieran tener contratos petroleros, contratos de pesca, vuelos a las Islas Malvinas. Todo eso Macri se lo quería tirar por la cabeza rápidamente. La idea era llevarse bien con el Reino Unido, entregándole todo lo que el Reino Unido pedía. Lo hizo Mauricio Macri, pero lo hizo con escándalo, porque Duncan en su libro, ahí está, In the Thick of It, en el grueso se llama, una especie de decir, bueno, en el tema, son los diarios privados de Alan Duncan, que se fue mal del gobierno del Reino Unido y contó todo. Entonces, parte de ese diario cuenta el encuentro con Foradori en la embajada del Reino Unido, una cosa de locos realmente, que se junten a negociar en la Embajada del Reino Unido, no en un despacho oficial, porque estaban en la Argentina, bueno, en realidad estaban en territorio del Reino Unido, que la embajada, ahí fue Carlos Foradori. Pero lo más loco es que estaban el embajador, Mark Kent, Alan Duncan, Foradori, en la bodega muy exclusiva que tiene la residencia de la embajada, que es un lugar bastante espectacular, y se tomaron varios vinos. Mirá, así lo cuenta Alan Duncan. Bajo la residencia de la Embajada Británica hay una fabulosa bodega muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. En realidad tendría que ser otra cepa, pero bueno, el escenario es bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores. Ahí arranca el diario íntimo de Alan Duncan. ¿Qué más dice? A ver, después de esto. Fue un buen telón de fondo diplomático para las delicadas negociaciones para asegurar la obtención de vuelos adicionales a las Malvinas. A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general. A las 2 de la mañana Foradori ya había entregado todo. Todo. Se había bajado los pantalones, pero de la manera más vergonzosa posible. Ya había entregado todo el tipo. Mirá cómo sigue la historia. Mark Kent, embajador del Reino Unido en Argentina, me dice que Foradori, esto es al día siguiente, después de la noche etílica, acababa de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles del acuerdo. Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado fielmente y sin adornos. Igual ya no le podían sacar más, porque le habían sacado todo, pero no porque el tipo estuviera borracho, porque vamos a decir la verdad, que estuviera borracho es parte de la vergüenza de ese funcionario y del macrismo, de la situación general. El punto era que había entregado todo, porque él había ido a entregar todo por órdenes de Macri. Iba ahí, y ya le habían dicho, andá, bajate los pantalones y entrega todo. Y lo hizo el tipo. De paso se puso en curda. Yo digo para entender, como el tipo no iba a negociar nada importante porque para él no era importante, él ya tenía la instrucción de entregar todo, para nosotros era fundamental. Pero el tipo iba a entregar todo y daba lo mismo ponerse en pedo o estar sobrio. Le daba igual. Si el total no iba a negociar, no iba a pelearse con nadie. Si el tipo iba a bajarse los pantalones, bueno, bajó y se tomó un trago, tal vez la pasó mejor. Este es el acuerdo finalmente, en 2016. El ministro de Estado para Europa, bla, 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 Sir Alan Duncan realizó una visita para mantener reuniones con autoridades nacionales. Pasamos rápido, porque después lo explica mejor. A ver, mira. En ese contexto se acordó tomar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. O sea, esto era entregarle todo a las Islas Malvinas para que pudieran desarrollarse, claro, como parte del Reino Unido o como el día de mañana, tal vez un nuevo país, una locura total, entregar la soberanía de la manera más vergonzosa. A ver qué decía Foradori del acuerdo. Esta no es una aventura de un gobierno. Esto es algo que ya viene consistentemente llevándose a cabo históricamente. Estas instancias a que el Reino Unido se siente a conversar sobre todos estos temas no es patrimonio exclusivo de este gobierno. Esto es parte de nuestra historia compartida. En ningún momento la mira, el objetivo, el interés claro de la Cancillería ha sido no otro que el interés nacional. Mentira, totalmente mentira. Era el interés de Macri de quedar bien con Inglaterra. Vaya a saber para generar qué negocio que lo beneficiara a él personalmente. Para eso, como digo, se bajaron los pantalones. A ver, lo explica Alicia Castro.
Están tratando de decir que no es un acuerdo, sin embargo, en muchas partes del documento se menciona un acuerdo y en la diplomacia la letra vale. Y allí dice que se acordará, por ejemplo, remover todos los obstáculos para el desarrollo económico de las islas, para el crecimiento económico y para el desarrollo sustentable de las islas, y especifica en materia de hidrocarburos, de pesca y de navegación. Esto quiere decir muy claramente desmantelar todas las medidas administrativas, jurídicas y legislativas que protegen los recursos naturales de la Argentina de la explotación clandestina que se ha realizado, que se viene realizando en las Islas Malvinas. Bueno, clarísimo lo de Alicia Castro, absolutamente claro. Mirá lo que dijo hoy Carlos Foradori, lo que se describió fue completamente irreal. Y bueno, le agarró un ataque. ¿Qué va a decir el tipo? ¿Que fue verdad? ¿Que fue verdad? ¿Que encima que entregó la soberanía lo hizo borracho? Y no, el tipo tiene que decir que es mentira. Los niveles de firma de Cancillería impiden que cualquier funcionario decida arbitrariamente solo. No, en eso le damos la derecha a Foradori. Eso es verdad lo que dice Foradori. Acá no es que un tipo que porque estaba borracho entregó lo que no tenía que entregar. El tipo fue a entregar todo, pero era tan la impunidad de esta gente o la locura que encima lo entregó borracho. Pero si hubiese estado sobrio entregaba lo mismo, porque son cipayos con vino o sin vino. Eso está clarísimo. Y además él cumplía órdenes de Macri, de entregar todo. El tema de la borrachera es un poco, qué sé yo, como para darle el marco de locura, ¿no? De esta gente. Señores, vamos a la mesa a discutir esto y mucho más lo que está pasando hoy. Dale, vamos. Bueno, tenemos mucho para charlar con esta mesa. Voy a recorrer la presentación de los invitados. Está Daniel de Menéndez. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estamos? Gracias por venir. Está Agustín Echevarne, economista liberal, ¿no es cierto? No libertario, liberal. Liberal, sí. O libertario. Amo la libertad. Amo la libertad. Bueno, ok. Y está Cristian Castillo de la izquierda y algunos que hacen gestos. No hagan gestos todavía porque no arrancamos. ¿Algo para decir de esto, Agustín? ¿Algo para decir? Porque de acá, detrás de esto, detrás de este tema, lo que estaba es que decían que, bueno, que para poder hacer negocios en el mundo teníamos que solucionar los problemas que tenía Inglaterra con las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Esa era la mentira de Macri, por eso su vicecanciller entregó todo. Sí, no conozco bien ese caso, sí creo que hay que tenemos que llegar a acuerdos, sin duda hay que negociar y ver cómo llegamos a acuerdos con ese tema. Hay muchas formas de hacerlo. En su momento, en la época del gobierno peronista de Menem, se hizo un avance bastante grande sobre el tema de los acuerdos con los ingleses, ¿no? Porque claramente Argentina necesita comerciar y necesitamos, por supuesto, preservar todo lo que tenemos que preservar. Y hay fórmulas para vos tenés medio el mismo pensamiento que Macri, que había que darle lo que pedían para poder hacer negocios. No es darle lo que pedían, sino es justamente es mirar los dos lados, ver qué es lo que podemos hacer que nos beneficien en conjunto a ambas partes. Claro, eso pero creo que sí es importante. Que se fortaleciera las Islas Malvinas con producción de petróleo. No, claramente las Islas Malvinas, por ejemplo, no deberían tener las armas que tienen, los soldados que tienen, hay una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Todo eso es fruto de esos acuerdos. Bueno, yo creo que ahí, cuando vos mirás el problema de las Malvinas, es absurdo todo lo que hemos hecho en Argentina. Porque vos sabés que en las islas, en todo el mundo, la gente se va yendo de las islas. Vos vas a Grecia y demás y van quedando sin gente. Son apenas 500 familias. Entonces es un absurdo tener un conflicto con 500 familias. Lo que hay que hacer es, en todo caso, lo que hacía Ditela. ¿Pero para qué se van a ir? Si Macri los convirtió en millonarios, Agustín. Es una locura lo que está diciendo. Macri los convirtió en millonarios con los contratos de petróleo. No tenemos un problema con 500 familias, tenemos un problema con otra nación. No, pero el problema son no tenemos un problema con los pobladores de las Malvinas. Por ejemplo, vos sabés que... A ver, me parece que no es un detalle menor ese. Claro, pero me parece importante lo que dice Mariano. Se plantea un conflicto, por las dudas, las Malvinas son argentinas. No es un conflicto ni con los habitantes, ni un conflicto comercial. Es un conflicto que hay un país extranjero que tiene una colonia en un territorio que nos pertenece. Por supuesto, hay que solucionar el problema, ¿no? Entonces, sí, reclamando soberanía. Pero con estos acuerdos, ¿los convirtieron en millonarios a los habitantes de las islas? ¿Cómo se van a querer ir? Pero Pablo, vos estás hablando de un funcionario del gobierno anterior y no nos olvidemos que una candidata que después
lejos de renunciar a su candidatura, fue electa diputada Sabrina Smechet, se pavoneaba, e historiadora además, no era alguien que desconocía la cuestión Malvinas, se pavoneaba diciendo tenemos que terminar con la Falkland, el problema, entreguémosla de una vez, y era casi una política de Estado. Y así como estaba Sabrina Smechet, había un montón de funcionarios que en su rol de tuiteros sistemáticamente decían eso y nunca se arrepintieron debidamente de eso, porque es lo que realmente creen, Pablo. Daniel, ¿cómo ves vos esto? A mí me parece que, más allá de lo grotesco del funcionario, no fue un funcionario, fue un gobierno, un proyecto político que nos dejó como nos dejó. Me parece que en la Argentina tenemos que poner en valor la idea de un proyecto político que sea la antítesis de la entrega de la soberanía y la búsqueda de un fortalecimiento del Estado. Acá necesitamos tener un Estado todo lo contrario a lo que expresó el vicecanciller del macrismo, que tome los resortes, los aspectos centrales de la explotación de los recursos naturales, que avance sobre aspectos centrales de la estructura económica del país y que ponga en discusión lo que hizo Perón hace 70 años. Lo que hizo Perón hace 70 años en su época, con el IAPI, con las grandes empresas estatales. Hay que tener fuerza política para avanzar en tocar los resortes que nos permitan discutir renta y poder avanzar en un esquema redistributivo y poner límites a sectores que hoy tienen más poder que los estados, que son los intereses transnacionales y los intereses de las empresas. Ahora vamos a la discusión económica, te prometo, pero antes quiero escuchar a Cristian Castillo a ver sobre este tema de Malvinas. Hay una base de la OTAN. Hay ejercicios militares que hacen entre las fuerzas británicas con las fuerzas norteamericanas, armamento nuclear, también que tiene parte de la instalación británica ahí, que creo que va más allá de algo de ocasión. O sea, hay una mirada hacia la Antártida, hay una mirada hacia, obviamente, el control de recursos naturales que pueden ser estratégicos, y hay una mirada hacia el continente, si en el continente hay procesos que cuestionen de alguna manera el orden imperial dominante en el planeta. ¿Y qué crees que Macri quiso hacer mandando al canciller a entregar todo? No, coincido que fue una política de gobierno, más allá del hecho chabacano o pintoresco, si se quiere, de la borrachera. De la borrachera, pero fue una política. No nos olvidemos también que Patricia Bullrich hizo afirmaciones del mismo tipo, ¿no? Damos las Malvinas por esto. Por la Pfizer quería entregar las Malvinas. Denos la Pfizer y les regalamos las Malvinas. O sea, es una política de subordinación total digamos, a los países dominantes y bueno, y es consecuente con esa política, ¿no? Bien, vamos a escuchar, para meternos en el tema, en la discusión sobre la economía, al ministro, a lo que decía el ministro Culfas. A ver, lo tenemos ahí. Matías Culfas, la reactivación no se detiene y ya hemos recuperado casi todo lo perdido por la crisis de Macri. Afirmó que el proceso de crecimiento no es un mero rebote y destacó la reunión de ayer con la Unión Industrial. También tenemos el tema del dólar, por supuesto, ha sido tema en esta semana, muy agitado en algunos medios el crecimiento del dólar, pero acá la semana pasada Juan Enrique dijo va a terminar subiendo el dólar blue, porque está subiendo el oficial. Sí, recordemos que, sí, Pablo, ¿te acordás que repasábamos eso? Hay una devaluación. De hecho, se está devaluando. Hoy el dólar oficial cerró 120 pesos, casi un 18% en lo que va del año. No nos podemos asustar que la inflación esté tocando 16% en nuestros 3 primeros meses. ¿Y el blue qué pasa? Claramente, hay que decirlo también, eso es consecuencia de lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo que si hay suba de precios, el dólar oficial vaya detrás y lo que pasa con el blue tiene que ver con eso. El blue viene a ser un bien más que copia lo que son los precios y aparte hay una toma de ganancias que tiene que ver también con el crecimiento de la tasa de interés. Claramente el que vino a hacer carry trade seguramente toma ganancias y le pone presión al tipo de cambio informal. ¿Vos qué opinás, Agustín? Yo creo que este programa está fracasado desde el principio. Lo dijimos desde el principio que no iban a tener... Ellos siempre decían que iban a ir bajando la inflación. Nosotros decíamos, es un plan inflacionario, va a ir subiendo la inflación. Bueno, la no va a ir pandemia bajando. subió la inflación en el mundo entero, ¿no? Pero no como acá, digamos. Nosotros tenemos en un mes lo que en el mundo tienen en un año. Entonces, 6,7% en marzo marcó el fracaso total de cualquier tipo de política. Ese combate a la inflación, la guerra, la inflación, siempre se hablan con palabras muy grandilocuentes, pero finalmente los salarios vienen cayendo contra la inflación fuertemente. Y después te dan, claro, una especie de alivio con el IF, una ayuda, además. ¿Por qué?
Porque hace 5 años cayó 38% el salario real. Desde hace 4 años, desde el 2011, desde hace 4 años viene cayendo un 30% el salario real y también las jubilaciones. Entonces a la gente no le alcanza la plata porque la Argentina es cada vez más chiquitita. Lamentablemente, la forma en que trabajamos en Argentina es castigamos al sector productivo para repartir lo que no hay. La gente les falta plata, entonces por supuesto le querés dar algo más. Castigar al sector productivo, estás en contra de los impuestos, querés sacarle impuestos a... Argentina es el país que tiene, según el informe que hizo Pricewaterhouse para el Banco Mundial, es el país que tiene más impuestos, salvo la isla de Comoros en África, tomando el conjunto de los impuestos, incluyendo las tasas que en Argentina se toman como impuestos. Porque no, ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos impuestos? Bueno, hay un informe de Yaraf que habla de 165, pero incluye... Está mezclando tributos con impuestos, nada que ver. Nada que ver, son dos cosas distintas. No es una vergüenza. Me llama la atención que no es una vergüenza. Claro, esos son impuestos, esos son impuestos a nivel nacional y vos para pagar todos esos impuestos tendrías que vivir en todas las provincias de la Argentina y en todos los municipios al mismo tiempo. Todavía las provincias... ¿Conoces a alguien que paga 165 impuestos? Ese es un relato, es mentira. No es una persona que paga todos. El conjunto de los argentinos pagamos 165 impuestos. Bueno, pero no es que las hay empresas, 165 las empresas en Argentina pagan más impuestos que en cualquier otro país, salvo la isla de Comoros. ¿Y alguien revisa la rentabilidad de esas empresas? La rentabilidad es un desastre. Si la Argentina es cada vez más chiquitita. No, va a ser un desastre si están declarando que todas las empresas están en crecimiento, que tuvieron... Pero discúlpame. Por favor. Los bancos en Argentina valen... Nadie controla primero, nadie registra la rentabilidad de las empresas, a diferencia de otros países del primer mundo tan anhelado, donde hay un registro de la rentabilidad. Por supuesto que sí, la FIP tiene toda la rentabilidad de todas las empresas. No, pero registro grandes de empresas que le fueron mal. De todas. No hay ninguna. Arcor, por favor, Grupo por Clarín, supuesto que tienen todas las empresas. ¿Le fueron mal? Cuando vos mirás, ¿le fue mal a esas empresas? Pero mire, los bancos argentinos valen 1/10 de los bancos en Perú. Los bancos argentinos cobran, están entre los bancos del mundo que mayores intereses y tasas cobran. Pero no saben lo que están hablando. No. Recién dijiste que había 165 vos mirá lo que valen los bancos en la bolsa. Discutamos sobre hechos de la realidad, no sobre imaginarios. Mirá lo que valen las empresas que cotizan en bolsa, que es lo más transparente. Las empresas que cotizan en bolsa, los bancos, tomás el Banco de Galicia, el Banco Superviel, el banco que quieras que cotiza en bolsa, y se han destruido, han caído 70%. Ganan plata. No ganan pesos que se volatilizan. Pero y de hecho, estamos en un país... Hay un dato que es muy categórico. Si las empresas ojalá ganan plata, nadie tiene trabajo. Pero ojalá ganaran muchísimo más. Estamos acá. Pero hay un dato. Hoy estamos acá porque esta empresa gana plata. O sea, vos tenés un auto porque el de la concesionaria vende y gana plata. Todos ustedes están acá, el camarógrafo, todos los que laburan acá, están acá porque las empresas ganan plata. Si vos querés ir a destruir al que gana plata, vamos a terminar todos en la calle, vamos a ser todos unos muertos de hambre como en Haití. No, hay un informe de la CELAC de la semana pasada que la tasa de ganancias en la Argentina, las empresas van de 25 al 35%, pero la tasa efectiva de recaudación es de 4.1. No sé si lo leíste, Agustín, de la CELAC de la semana pasada. 4.1 la tasa efectiva de recaudación de ganancias en la Argentina. O sea, acá tenés evasores. No, disculpame. Tenés evasores. Mira, te doy un ejemplo. Los bancos en Argentina ahora están sufriendo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque inventó ponerle impuestos a las LELIQs. Entonces le ponen impuestos y con eso le chupa el 60% de las ganancias de los bancos. No es un impuesto a las ganancias, sino que te lo cobran con un impuesto municipal. Ese es el drama que tiene Argentina. Los municipios te ponen cualquier tipo de impuesto. Te ponen con un impuesto, por ejemplo, una tasa a la publicidad. ¿Y qué te ofrece? Nada, simplemente te sacan. No es una tasa, es una mentira. Es un impuesto. Las tasas viales que cobran, las tasas que teóricamente se sirven para pagar caminos, no se usan para pagar caminos. Se paga el 60% de los gastos de los municipios. El ingreso, hay cualquier cosa que te quite ingreso lo tenés que considerar como un impuesto. Leandro, para un minuto. Hay un dato muy categórico. No hay contraprestación. En todo el último periodo histórico ha habido una enorme transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital. En la torta nacional se ha caído un mínimo histórico la participación de los trabajadores. Lo que está cayendo es reconociste porque dijiste que cayeron 30% los salarios. En 2 años. Eso es beneficio para las empresas. En 2 años la transferencia de ingresos del trabajo al capital fue de alrededor de 30.000 millones de dólares. Entonces uno los escucha a ellos y parece que es al revés, que le hubiesen sacado a los empresarios para darle a los trabajadores. Y la realidad es que la Argentina, los trabajadores lo que viene pasando, pueden ustedes que son dos, escuchar un minuto. En lugar de agrandar la Argentina. Agustín, Leandro, acá hablan todos y vamos a escuchar todos, pero en orden. Uno los escucha a ustedes y parece que hubiese sido al revés.
que hay que llorar, pobrecitos los banqueros, pobrecitos las grandes corporaciones, etcétera, cuando se han embolsado 30.000 millones de dólares extras que se han transferido de ingresos del trabajo hacia el capital. Eso es lo que ha pasado en la Argentina. Vos ves los ingresos de los más ricos de la Argentina y aumentaron en 300 millones de dólares, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, las fortunas personales, y ves la situación de la clase trabajadora y se ha pauperizado, ha perdido con el salario. Entonces, acá lo que hay, tanto que hubo con Macri como ahora con el gobierno de Alberto Fernández, hay una situación donde la que se ha perjudicado es claramente la clase trabajadora. Pero perdón, no recién los dos decían y destacaban, yo me sorprendí, quiero reconocerles que me sorprendí cuando los dos decían al unísono que a los trabajadores les fue muy mal, que perdieron mucha plata en estos últimos años. Lo cual a mí, yo lo celebro que hayan hecho esa caracterización, pero me pregunto entonces, ¿para qué quieren una reforma laboral? Si los trabajadores ya no tienen nada más que perder. Simple. Porque ¿por qué van a seguir produciéndole pérdida? Pues yo no conozco ninguna reforma laboral que se plantee en este mundo que sea en beneficio y para agregarle derechos a los trabajadores. Siempre para sacarles. Sí. No. Todas las reformas laborales, sobre todo las que planteó Mauricio Macri, fueron para sacarle derechos. A ver, Agustín. No, en Argentina tenés 6 millones de trabajadores en negro. Esos son los que están peor. Entonces lo que tenés que hacer es tratar de que esa gente pueda trabajar en blanco. Y además tenés un tema de siglo, estamos en el siglo XXI. Y nosotros tenemos normas de hacer desde las cartas de la no es verdad que la norma, los convenios, no es verdad, es falso. Los convenios colectivos de trabajo se renegocian todos los años de manera soberana entre empresarios y trabajadores. Es falso esa catilinaria de que los derechos de los trabajadores son viejos y están regidos por reglas viejas. No es cierto. Todos los años se negocian convenios colectivos de trabajo. Aparte, para mí lo que está mal enfocado es pararse en defensa de empresarios o de pyme que no tienen ninguna respuesta del paradigma liberal. Acá en la Argentina de Macri, siguiendo las recetas liberales, cerraron decenas de miles Macri no tuvo ninguna receta liberal. Digamos, abrir las importaciones, no hubo ninguna achicar receta el costo laboral, sí, subió avanzar, abrió el cepo, Macri, nosotros lo criticamos, todo eso que a vos te gusta. Nosotros criticamos a Macri desde el 2016. La Argentina de hoy, con una política industrial de defensa de la producción y de avance en retomar el tejido productivo, aún en época de pandemia, recuperó niveles de producción importantes. El déficit que tenemos no es el problema de los empresarios ni de los impuestos. Puede ser un problema a atender, pero es secundario respecto del poder adquisitivo del salario, que es lo que hay que atender. La Argentina recuperó niveles de producción de prepandemia y eso tiene que ver con políticas activas de defensa del empresariado, de trabajo por rama, de defensa de la producción, de defensa de la productividad, de articulación, ganando mercados, fortaleciendo la actividad productiva. Eso es un dato de la realidad que no se puede negar, porque si no estamos discutiendo a espaldas de la realidad. A mí lo que me sorprende es que él empezó reconociendo que perdieron 30%. Pero obviamente, si el drama ahora, de la las Argentina empresas es siguen ese. ganando muchísima plata. No Mirá la es canasta así, de pobreza, no para es que así. veamos. Las empresas argentinas se achican fuertemente. Bueno, no se ve eso en los balances. Se ven en todos lados, Mirá, por supuesto se ven los balances, en dólares. La suba en el costo de vida, canasta básica, subió 7% en marzo. Una familia necesitó 89.690 pesos para no ser pobres, y los trabajadores en blanco, que todos queremos que aumente el trabajo en blanco, no ganan esa guita tampoco, ¿no es cierto? Tres argumentos sencillos. Mira, en las ramas de actividad donde más flexibilizados son los convenios, hay más trabajo precario. El sector rural y el sector de la construcción. O sea que eso de que si vos haces el convenio más flexible, el trabajo es en blanco, es mentira. Empíricamente se muestra que es así. Cuando en Argentina había más trabajo registrado, era mucho más rígido la ley 74 Centeno, era mucho más rígida que la actual. El trabajo precario e informal absoluto, sin ningún tipo de registro, creció enormemente en los 90 cuando se flexibilizaron. Y segundo, la izquierda viene planteando y sosteniendo que para estar a la altura de los tiempos hay que rebajar la jornada laboral a 6 horas, manteniendo los salarios, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, y que en las grandes empresas, esa medida que es que la ciencia y la técnica esté a favor de los trabajadores y no a favor de los capitalistas, no que sea para explotarte más, como hacen en las empresas de delivery, que usan la ciencia y la técnica para quitarte todos los derechos, sino que los avances científicos, tecnológicos y la productividad sea a favor del pueblo trabajador. ¿Por qué no bajamos la jornada de trabajo a 6 horas manteniendo el trabajo? Si solo se hiciese, déjame terminar, en las grandes empresas
1 millón de nuevos puestos de trabajo. Pero ellos se oponen, porque lo que quieren son laburantes que estén 10, 12, 14 horas al mando del despotismo del capital. Me parece contestarle con lo que él dijo. Él no dijo que está mal la tecnología. Él dijo que está mal la tecnología se puede usar para hacer bombas nucleares. Pero la tecnología también. Vos tenés, a ver, se está hablando mucho de Elon Musk, ¿no? Que compró Twitter. Es un tipo que con su plata inventó cohetes que son reutilizables y ahora la exploración, digamos, del espacio exterior es mucho más barata. Entonces ahí tenés tecnología. No, lo que te estoy diciendo es que el avance tecnológico nunca es malo para la humanidad, porque gracias al avance tecnológico vos tuviste causas llamado... Pero él no dijo eso. Sí, Pablo dijo eso. Yo te dije que el avance tecnológico te permite trabajar 6 horas en vez de jornadas de 8 o 10. Bueno, empecemos ahora. ¿Por qué no rebajamos legislador? Trabajá la mitad de tu tiempo, dale la mitad de tu plata a otra persona. Yo trabajo de docente universitario. Bueno, trabajá la mitad del tiempo. Si me pagan lo mismo, no tengo ningún problema. Por eso, ¿quién te va a pagar lo mismo? Te hago el ejemplo. El capital. Te hago el ejemplo al revés. Cuando estamos a la mitad del tiempo estamos a poco de estamos a poco del 1 de mayo. Cuando fue la jornada de 8 horas, decían, mira, te doy 2 ejemplos. A ver, cuando se instauró en Inglaterra la jornada de 10 horas, los economistas, como ustedes saben, que decían que la ganancia se hacía en la hora 11 y no se podía reducir la jornada laboral. Cuando se hicieron las 8 horas, decían que el mundo se iba a venir abajo. Cuando ahora decimos que la jornada tiene que ser de 6 horas, porque eso permitía repartir el trabajo y crear nuevos puestos de trabajo, ustedes dicen no se puede. ¿Sabés por qué se hicieron las 8 horas? Del 2017 hasta la fecha, el salario cayó un 20%. Entonces ustedes nunca se preguntan, che, ¿de qué va a comer la gente que le sacaron un 20% del salario? Si tiene que bajar la ganancia, bajar la jornada, la población mejora. Son cosas que no corresponden. Por lo pronto, las 8 horas se consiguieron precisamente por el avance tecnológico. Por la lucha de clases se consiguieron. Por Henry Ford. Los mártires de Chicago, asesinados, colgados en la horca por los gobiernos que a ustedes les gustan. Eso es falso. Claro, fui yo a ahorcar trabajadores. Fue Henry Ford que empezó con la línea de montaje a poner 2 turnos. Y cuando se pusieron 2 turnos, por un aumento fenomenal de la productividad, porque una persona no podía trabajar 12 horas con la misma productividad. Entonces fue por un tema de ahora se trabaja 12 horas en la fábrica. Por supuesto. Hablás con la gente que trabaja en la fábrica, 12, nosotros tenemos en la 10, fundación, 11, 12, 13 horas. Déjame contarte esto. Hoy. Nosotros tenemos en la fundación para llegar a fin de mes hay que hacer de reformas estructurales que apuntamos a crear 4 millones de empleos privados. ¿Por qué? Porque Argentina tiene 6 millones de empleos privados en blanco de alta productividad, 6 millones en negro de baja productividad y 22 millones de personas que reciben un cheque del Estado que no les podemos pagar. Y por eso todo el mundo se pelea porque nadie alcanza la plata. Vos contás las jubilaciones ahí en esos 22 millones. No nos dan los habitantes. ¿Que vos no le pagás a los jubilados? No nos dan los habitantes. ¿Vos no le pagás a los jubilados? Es el salario diferito. Yo aporto para cobrar las otras personas. Ahí están jubilados. Perdón, Pablo, ¿no están los jueces ahí? ¿No están los policías? ¿No están los médicos? ¿Me dejás terminar el argumento? ¿No están los educadores ahí? No, pregunto. Porque ese es el gasto público. Ese es el gasto público improductivo. No alcanza la cantidad de plata para ellos son todos planeros, pero también son planeros los jueces, los policías, los médicos, los educadores. Cuando vos decís un disparate. Pero perdón, Agustín, para que sea claro, 22 millones de todo gasto improductivo. 22 millones de cheques que se pagan. No todo, hay una mezcolanza ahí tan grande. Por supuesto. Que es una trampa intelectual decir eso. No es una trampa intelectual. Vos tenés 6 millones de personas que pagan y 22 millones que reciben. Los que pagan son estos 6 millones. Es falso. Entonces, ¿los jueces de qué lado están? Porque parte de lo que va al pago... Están del lado de los que cobran, por supuesto. Es decir, los jueces son el gasto improductivo del Estado. ¿Cuál es la parte de la torta impositiva que más aporta? El IVA. ¿Quién aporta? El laburante. No podés empezar un argumento así. No, discúlpame, Pablo, no me digas que es un disparate. Vos tenés que pagar la plata. Tenés que pagar de algún lado la tenés que sacar. Pero matemos a los jubilados, ¿Sabés cómo llegamos a los 22 millones? Te explico. Tenemos 2 millones de empleados públicos y pasamos a 4. ¿Y sabés qué? Los servicios públicos son mucho peores. O sea que los 2 millones extras no producen nada bueno. Esa es la realidad. Y no culpa de las personas, culpa del sistema. ¿Qué tiene que ver con los jubilados? Eso de 2 a 4. Pasamos de 3,5 millones de jubilados a otros 3,5 millones que no habían pagado las cosas. Y después tenés 8 millones y medio de planes sociales. Los jubilados es falso. Los jubilados pagan todos los aportes todos los meses. No. Hicieron moratorias. Los jubilados de las moratorias pagan todos los meses las moratorias para entrar y tener su jubilación. También es falso. También es falso. Pagan todos los meses la moratoria. Nadie se jubila gratis en este país. Nadie se jubila gratis sin aportes. Es falso. Es falso. La moratoria es para pagar. No es un perdón. La moratoria es para pagar, no es un perdón. Es falso que no pagan. Los jubilados que entran por la moratoria. No es ridículo. Los jubilados que pagan por
moratorias pagan sus aportes. ¿Sabías que la ANSES está quebrada? Los jubilados pagan sus aportes. No sabés por eso. Yo estoy desmontando otra falsedad. Pero estoy desmontando otra falsedad. Que los jubilados no paguen por sus jubilaciones es falso. Pagan a través de la moratoria. Pagan del presupuesto pagan nacional. la moratoria. Perdón, pagan del Daniel, presupuesto nacional. Lo que pagan la moratoria. Es una tontería. Pagan por sus aportes. Pagan por sus jubilaciones. No. La ANSES está quebrada. Pagan por sus aportes. La ANSES está quebrada y tiene que tener... La ANSES está quebrada porque hay una cantidad de empleadores que no pagan los aportes que le corresponden porque se escudan en una supuesta economía que les da la espalda para fugar la guita al exterior y no pagar lo que les corresponde. Porque por eso tenemos todavía un 40% del empleo no registrado. Por eso la ANSES está quebrada, porque los empresarios argentinos no pagan los aportes. Que no quieren escuchar cómo se hace para crear 4 millones de empleos. Acá tenemos cierto respeto por los datos. No, discúlpame, yo tengo... Si hay alguien que tiene respeto por los datos... La ANSES está quebrada, eso es un insulto. Es una teoría loca. Es el eslogan de Milei, nosotros estás haciendo un insulto. A ver, nosotros somos los que manejamos los datos, lo tengo clarísimo los datos. Nosotros somos los que manejamos el dato. Pero pasaste dando no digas que no lo son. Todos los datos que te doy son verdaderos. Bueno. Absolutamente. No me puedes decir eso, es un disparate. Dijiste 165 impuestos que no existen. Empezaste por eso ahí. es otro disparate. 22 millones de cheques. Es una mentira. 22 millones de cheques, 165 impuestos. No pegaron una. No pegaron una. Daniel, a ver, sacándonos un poquito de ahí. Un minuto que él es funcionario del gobierno tiene... ¿En qué país? No, ¿sabés lo que me hace acordar? Había una frase de Lula que era muy clara, que tenía que ver para qué está el Estado y para qué está el gobierno en rienda de ese Estado. Y es para defender a los más débiles. Y acá el problema que el Estado necesita y existe para contrapesar poderes fácticos, que está claro, quienes defienden los poderes concentrados quieren un Estado más chico y por eso atentan, muchas veces con mentiras, por eso se expresa Milei y por eso esta agenda tan fuerte anti-Estado, y es desde los intereses populares poner en discusión eso. Me parece que hay un Estado fuerte porque en la sociedad desigual, la sociedad con dificultad, la sociedad que necesita fortalecer su esquema de industria productivo, que pueda fortalecer el mercado interno, necesita un Estado que sea garante, que ponga límites, que distribuya, que asigne recursos. Y me parece que eso es un debate que es central para defender a los sectores populares y para encaminar una sociedad más justa. Tengo que darle a Agustín, perdón, tengo que darle a Agustín porque ya esto estaba planeado. Vos, Agustín, sos testigos, está planeado porque viene otro invitado. Y bueno, sabías, ¿no? Que te explicaron. Ok, no sé. ¿Te explicaron o no? Sí. ¿Pero puedo decir algo? Sí, por eso digo, que tengas la última palabra. Dale. Bueno, sí. Yo les digo, nosotros estamos preparando, tenemos un proyecto para crear 4 millones de empleos privados. Son un conjunto de reformas estructurales. Los países se agrandan con producción privada. Eso requiere unas reformas estructurales para equipararnos a los países que les va bien. ¿En qué consiste? Que son los países más libres del mundo. ¿En qué consisten las reformas? Consiste en 47 reformas, son 47 indicadores que te colocan entre los 10 primeros países del mundo en libertades ¿pero en qué consisten las económicas. reformas? Las reformas son una reforma monetaria para eliminar la inflación. La inflación es un fenómeno... La inflación es un fenómeno... ¿Qué haces con el peso? No entiendo. La inflación es un fenómeno que significa robar al dinero a los asalariados. Hay 4 formas diferentes que podríamos hablar. No este programa, me invitás a uno y hablamos de la reforma. Te vamos a volver a invitar. Después hay una reforma impositiva para simplificar el sistema. ¿Están siguiendo el fenómeno de sindicalización en Estados Unidos? Que va en contra de todo lo que dicen ustedes. La clase trabajadora norteamericana está cansada de la liquidación de derechos. ¿Sabés que ustedes pelean? Ustedes pelean. Tiene que hacer desempleo en Estados Unidos. La generación joven tiene todo a pelear por derechos laborales. Tenemos 600.000 pymes en Argentina. Todo lo que dicen ustedes en contra de lo que la gente quiere. Nosotros tenemos 600.000 pymes en Argentina y tenemos que ir a 900.000 pymes. Más trabajo, no más derecho. Pero Leandro, no podemos hacer 2 programas. De a uno, por favor. La gente no quiere más derecho, acaba de decir. Que pasan de largo las barbaridades que dice. No, déjala, 7% de desempleo. porque si no... Es una pavada tras otra. Es una mamusca de pavada. Pare un poquito. Termina, Agustín, que lo tengo que despedir porque tenemos otro invitado y lo vamos a volver a invitar. Si querés te termino con esto. Nosotros estamos apuntando a que Argentina sea tan rica como Irlanda, como Nueva Zelanda, como Japón, como los países desarrollados. Y para hacer eso, ¿sabes qué tenés que hacer? Ahí estamos de acuerdo. Mirar, bueno, pero entonces tenés que mirar cuáles son las leyes de Irlanda, cuáles son las leyes de Nueva Zelanda. Y nuestra idea es tener las mismas leyes que tienen esos países que les va bien.
sea, en Argentina le va mal, ustedes vienen a otro planeta. Argentina le está yendo mal, la gente sabe que le está yendo mal, la gente está sufriendo, la gente no le alcanza la plata y ustedes siguen viviendo en una fantasía. Le va mal a la Argentina y necesitamos a algunos le va muy bien, que funcione bien. Vos sabés que a algunos le va muy bien, hay 400.000 millones de dólares que a algunos que le fue muy bien, que se la llevaron. Y vos sabés quiénes son. Vos estás apuntando a sacar. Tengo que cerrar este debate, volveremos, te vamos a volver a invitar. Agustín, gracias por dar el debate. Bueno, gracias. Porque viene Gerardo Milman, porque vamos a hablar del tema piquetes y justamente hubo actividad sobre qué sé yo, el antipiqueterismo, le decimos así. A ver, vamos. Somos argentinos que estamos cansados de que nos corten la calle. Esto que vemos acá, estas vallas, son parte de la cultura que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país en varias ciudades. Los piqueteros tomaron la costumbre de tomar la calle. Por eso, muchos argentinos decidimos tomar la decisión de generar el movimiento antipiquetero argentino, que lo que queremos hacer es de forma pacífica y de forma legal visibilizar esta problemática que tenemos hace más de 2 décadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener representaciones legales, vamos a tener apoyo a todos los que están damnificados, vamos a visibilizar esta cuestión en los medios de comunicaciones tradicionales y en las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que juntar entre todos para ser más fuertes y demostrar que esos líderes piqueteros no representan a nadie, no representan a la gente que no puede llegar a fin de mes, no representan a la gente que no tiene trabajo, no representan ni a la gente que tiene planes sociales. Simplemente lo que están haciendo es extorsionando y amenazando a los políticos de turno. Por eso lo que hago es invitarte a que... Bueno, creo que cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri, un poco la idea, el discurso era bastante parecido a este de Marra. Y incluso estaba el famoso, ¿se acuerdan? Protocolo, hay que tener que acordarse, que cuando arranca Macri con el protocolo antipiquete, que él... Nunca puesto en práctica. Nunca puesto en práctica, terminaron entregando, cuando había el piquete, se levantaba el piquete entregando planes y demás. Pero bueno, uno de los artífices de esa política fue el secretario de Seguridad, ¿no? ¿Fuiste, Gerardo, de la Nación? Secretario de Seguridad Interior. Secretario de Seguridad Interior, exactamente. Bueno, vos también intentaste un poco lo que decía Marra, evitar los piquetes, ¿no es cierto? Evitarlos, sí, por supuesto, no crear un movimiento antipiquetes, que me parece que son 2 cosas distintas. Bueno, pero ¿cómo les fue a ustedes con los piquetes? Mal. ¿Por? Porque las medidas que nosotros queríamos implementar, nuestro gobierno no llegó a implementarlas. La jurisdicción... Estuviste muy autocrítico, te digo, la verdad que me gusta, fuiste muy honesto, no dejaste a todos helados, la verdad. Bueno, pero la realidad es la realidad. Está muy bien. Digo, nosotros teníamos jurisdicción desde el gobierno nacional en los espacios federales, que son las rutas nacionales, los puentes nacionales, los ferrocarriles. Y cuando nosotros asumimos, lo primero que hubo un conflicto de cresta roja, no sé si se acordarán que muchos turistas tenían que llegar al aeropuerto porque estaba la Richieri cortada. Bueno, hubo planes para los trabajadores de cresta roja, se reconstituyó la empresa desde otro lugar y nosotros fijamos un operativo, eso no volvió a ocurrir. También tuvimos un conflicto en la Panamericana, un paro del sindicato de camioneros creo que fue, donde nos cruzaron los camiones y bueno, también los sacamos y generamos política preventiva. Ahora, ¿se resuelve el problema de los planes sociales en la Argentina con una política de seguridad? No. Ni la pobreza tampoco. No, obviamente. No es a los palos como se resuelve. Pablo, la verdad es que bueno, no. pero igual Patricia Bull nos vendía otra cosa. Ahora ese no es el mismo discurso de Bull. Hay un detalle breve. Está bueno, es una evolución. Usted recién marcaba que la política sobre la cual ustedes tenían injerencia era a nivel nacional, era federal, pero justamente la misma fuerza política controlaba la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, algo bastante inédito en la historia reciente de la Argentina. Sí. Y digo, que podrían haber puesto pero en vivimos práctica... en un país federal, cada jurisdicción, por más que pertenezca no al se país hace cargo de Larreta y de Vidal. Está cada bien, uno, el partido político, definitivamente. A ver, Fernando es te lo quería mismo, decir algo. Es lo pero mismo. justamente los tres son del PRO. Bueno, pero ¿Qué tiene que ver? provincia, ¿Qué tiene que ver? ¿Es lo mismo Cristina Fernández que Alberto Fernández hoy en día? Los dos son del mismo frente. Uno presidente y otro vicepresidente. No veo que piensen igual. No veo que voten igual. Está bien el punto. No veo por qué. Acá hay un punto que me parece interesante, primero para poner el escenario.
Yo creo que primero usted, antes de hablar de los piquetes, como secretario de Seguridad Interior que fue, todavía le debe a la sociedad explicaciones de qué pasó con Santiago Maldonado. La dio la justicia, ¿por qué la tengo que dar yo? La resolvió la justicia. ¿Puedo terminar de hablar? Pero no diga pavada. No estoy diciendo nada. Y sí, porque la justicia lo resolvió. No. La justicia lo resolvió. Bueno, ¿no me vas a dejar hablar? Y que no voy a dar explicaciones que dio la justicia. Bueno, déjele terminar y después usted contesta lo que quiere. Porque acá usted era secretario de Seguridad Interior cuando desapareció Santiago Maldonado. No desapareció. Santiago Maldonado estuvo desaparecido, ¿no? ¿Ustedes sabían dónde estaba? No. Entonces estuvo desaparecido. ¿Vos sabías dónde estaba? Estaba desaparecido. ¿Vos sabías dónde estaba? Yo no sabía, ¿ustedes sabían? ¿Sabés dónde está un montón de gente en este momento? No, estamos hablando de y entonces están todos desaparecidos porque vos no sabés. Es ridículo el planteo. Yo le estoy preguntando, ¿ustedes sabían? Ustedes dicen que no estaba desaparecido. ¿El Estado sabía dónde estaba? No. Entonces y ahora el Estado sabe dónde está todo el país. Pero, ¿Dónde está todo el país? ¿Sabe dónde está todo el país? Perdón, es ridículo. Pero se lo había declarado desaparecido. ¿A dónde? Para que termine. Había denuncia de la familia. ¿Qué tiene que ver la denuncia con la realidad? ¿Qué tiene nada que ver la denuncia con la realidad? Los peritos de la propia familia dicen que no existió eso que denunciaba la familia. La desaparición. La justicia dice que lo que la familia denunció no es verdad. La denuncia no es la realidad. Usted, lo quiero decir para después, porque no es el tema que lo convocamos. Entonces, pero si no quiere contestar, sí quiero decir. Pero es que la respuesta te la dio la justicia, no te la tengo que dar yo. Vivimos en un país con independencia de poderes. Mientras se buscaba ¿te puede gustar la República o no? Mientras se buscaba Santiago Maldonado, usted, Patricia Bullrich y Pablo Nocetti acusaban a la familia, acusaban a la comunidad mapuche de desviar la investigación, de no querer colaborar con la investigación. No, pero además, también tiene que explicar qué pasó con Rafael Nahuel, que usted dijo que lo mataron en un enfrentamiento, y la justicia dijo que no. Mentira. La justicia dijo que lo mataron por la espalda. ¿Y qué tiene que ver? No hay enfrentamiento. No hubo un enfrentamiento armado, no se probó. Entonces lo que digo es... Tampoco se probó lo que decís vos, no está terminado el juicio. No está terminado el juicio. Eso mismo, tienen que dar explicaciones. Lo tiene que resolver la justicia. ¿Vos entendés que el que resuelve eso es la justicia? Ni vos ni yo. Sí, lo entiendo. ¿Lo podés entender? Hay un montón de preguntas que usted todavía debe responderle a la familia. Yo no tengo que responder nada. Es la justicia la que va a resolver. La justicia le respondió a la familia de Maldonado. Le respondió los propios peritos que contrató. ¿Dónde estuvo Santiago Maldonado tanto tiempo? En el mismo lugar. Saben que no. Vos sabrás, porque vos tenés una bola de cristal. La justicia dijo que estuvo en el mismo lugar. Lo dijo la justicia. Estas cosas las resuelve la justicia, no los periodistas, no los políticos. Vivimos en una república donde hay un poder judicial que se ocupa de eso. ¿Te gusta bien? Si no, podés ir a otros países que son monarquía, que son otra cosa. Tenés que respetar que hay muchos que pensamos que la actuación de subjetividad. La actuación de la gendarmería provocó la muerte directamente de Santiago Maldonado. Pero eso no lo probó la justicia. No lo probó la justicia. No hay nadie detenido por esa muerte. Está bien. Bueno, para mí está mal eso. Bueno, pero eso es tu subjetividad. Subjetividad, absolutamente. Y en la Argentina quien resuelve con errores, con aciertos, es la justicia. No, ni Dugan ni Milman. Mal que nos pese. Tema piquetes. Sí. Bueno, vos algo conocés, Daniel, ¿o no? No, a mí me parece ¿Ustedes cómo convivieron con las políticas de Patricia Bullrich y Milman durante el gobierno de Macri? Con franqueza, me parece que lo más preocupante es la política de Macri en términos estructurales, ¿no? Está claro que ha habido una bajada de línea más represiva, de libertad de acción, de gobierno propio de la policía. Eso se vio muy claramente cuando hay un discurso duro en términos del uso de las fuerzas y ciertas libertades implícitas que se le dan a las fuerzas de seguridad. Hay verdugueo de gendarme, de policía en los barrios populares que son claramente habilitados por un discurso, pero me parece que en términos digamos, de la conflictividad, la resolución pasa por la política económica, digamos, ¿no? El más claro ejemplo fue el gobierno de Néstor Kirchner, que quizá heredó o accedió al gobierno en el momento de mayor conflictividad y lo resolvió con política económica, con ampliación de derechos, con mejora de salarios, con generación de empleo. Acá me parece que el enfoque está mal cuando se parte de que el problema es la conflictividad social, como lo dijo Milman al inicio. No es mi responsabilidad ni el Ministerio de Seguridad resolver la conflictividad. Se resuelve con política económica. Estamos todos de acuerdo. Metemos la pausa 2 minutos y nos queda mucho tiempo más para debatir. Dale.